¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo día más al canal. Vamos a ver hoy una nueva avería un poco curiosa, ¿vale? Que en este caso se trata de un BMW, un Serie 3, modelo 320 TD, con carrocería E46, del año 2003, motor 2 litros, 110 kilovatios, ¿ok? Código de motor 204D4. ¿Y cuál es el problema de este coche? El problema de este coche, cliente se queja de falta de potencia y excesiva emisión de humo negro. ¿De acuerdo? Bien, pues como siempre, lo primero que hacemos en nuestra inspección preliminar, comprobamos, pues ya sabéis, cableados, que no estén dañados los cables, que no estén rozados, que no estén arrancados. Comprobamos tuberías de vacío, mangueras, ¿vale? Todo aparentemente parece normal y salimos a probar el vehículo a la carretera. Comprobamos efectivamente de que el coche tiene muy poca fuerza, prácticamente está atmosférico, el motor funciona en modo atmosférico, el turbo no se nota que funcione y claro, cuando hay una aceleración fuerte pues hay una excesiva emisión de humo negro. ¿De acuerdo? Bueno, pues llegamos al taller y lo que hacemos es nuestro diagnóstico con máquina de diagnóstico, pero en este caso no tenemos ningún código de avería. Aunque parezca extraño, la explicación está en que este coche, además de esta avería, traía otra avería, que es que el motor no arrancaba, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver en otro vídeo, ¿vale? Esta avería de no arranque, haremos otro vídeo también un poquito curiosa, ¿vale? Y un poquito práctica. Vamos a verla detenidamente. Y bueno, pues esta avería pues provoca de que tengamos el motor con la batería desconectada durante bastante tiempo y se han borrado todas las averías, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos un poco a ciegas, ¿no? ¿Por dónde empezamos si no tenemos nada que nos indique dónde está el daño? Bueno, pues la intuición nos dice que vayamos a buscar el turbo, ¿verdad? Porque ya hemos probado el coche, hemos notado que el turbo no funciona, pues algo debe de pasarle al turbo. Bien, pues lo que hacemos, vamos a buscar el turbo y en concreto vamos a buscar el solenoide que activa el turbo, ¿de acuerdo? Que lo tenemos marcado aquí con el número 26, ¿ok? Que es la válvula de descarga del turbo compresor y que está situada aquí en el paso de rueda delantero derecho. Cuesta un poco verla, ¿vale? Pero por ahí anda, ¿ok? Bueno, pues ¿qué hacemos? Que ponemos el motor en marcha y vemos que aquí justamente al lado, justamente aquí debajo del filtro de aire, está el turbo, ¿no? Cuesta bastante verlo, pero está ahí. Y se ve la cápsula de vacío del turbo y su varilla. Bien, pues como iba diciendo, lo que hacemos es arrancar el motor y vemos que la varilla de accionamiento del turbo no se mueve. Está siempre en la misma posición, incluso aunque aceleremos el motor, ¿ok? Bueno, pues en primer paso lo que hacemos es pensar de que, como ya sabéis, pudiera tener la geometría variable atascada. Pues lo que hacemos es desconectar la manguera de vacío y con una bomba de vacío manual le aplicamos vacío a la cápsula y vemos que la varilla se mueve con total libertad, es decir, al turbo no le pasa nada en principio, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguidamente lo que hacemos es comprobar si al solenoide pues le llega vacío, ¿de acuerdo? Pues esto es tan sencillo como desconectar la manguera del solenoide y conectarle nuestra bomba de vacío o un manómetro que nos mide el vacío y podemos comprobar que el vacío del motor supera los 800 milibares negativos, ¿vale? Para que las válvulas de vacío funcionen necesitamos que en las líneas de vacío haya
como mínimo 800 milibares. Si hay menos, pues vamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Así que cuando compremos un vacío, cuanto más vacío mejor, ¿no? Pero siempre por encima de 800 o cercano al 800, pero muy cercano, ¿de acuerdo? Bueno, pues como iba diciendo, comprobamos efectivamente de que tenemos nuestros 800 milibares de vacío. Pues todo nos hace pensar de que el problema está en el solenoide del turbo, ¿de acuerdo? El solenoide del turbo podemos tener dos causas. Podemos tener una causa que sea la parte eléctrica, es decir, que no tenga alimentación eléctrica o no tenga activación por parte del PCM, o podemos tener un problema mecánico interno de la válvula, ¿ok? Bueno, pues como el problema mecánico no podemos diagnosticarlo sin desmontar la válvula, sin romperla, pues lo primero que vamos a hacer es comprobar la parte eléctrica, ¿vale? Aquí tenemos el diagrama de cableado, ¿de acuerdo? Y aquí vemos con I68 el solenoide del turbo, ¿vale? Que solo tiene dos cablecitos, ¿vale? El cablecito número 2 es el que va hasta el pin A93, ¿vale? Del PCM, y es el que el PCM le da masa, ¿vale? Al turbo para activarlo, al solenoide, perdón, para activarlo, ¿vale? Y el pin número 1 lo que tenemos es una alimentación de positivo. Como veis, llega aquí, el diagrama está dividido en dos, veis esta flechita que pone una B, ¿vale? Lo que hacemos es irnos a la otra parte del diagrama y buscamos esa flechita B, que la tenemos aquí, ¿ok? ¿Vale? Y si continuamos el trayecto vemos que llega hasta el fusible número 1 de 20 amperios, ¿ok? Que este fusible está alimentado, ¿vale? Por este cablecito de aquí, ¿vale? Que llega hasta el relé K46, que es ni más ni menos que el relé de control de motor, ¿vale? Este relé es el que alimenta varios fusibles, como veis aquí arriba, ¿vale? Uno de los relés principales del vehículo, y es el que alimenta nuestra válvula de solenoide. Por tanto, por cierto, esto está cogido a un Borne 30, ¿ok? Pues quiere decir que aquí en nuestro solenoide vamos a tener aquí justamente en el pin número 1 de nuestro solenoide vamos a tener la tensión de batería con contacto puesto para que se active el relé, ok, que no se nos olvide. Bien, pues una vez hechas estas dos comprobaciones, pues lo que nos queda por comprobar es el propio solenoide, ¿no? Y aquí en la prueba de la válvula de descarga del turbocompresor solenoide, ¿vale? Pues nos dice que con la clavija desconectada, ¿vale? Entre los terminales 1 y 2 tendremos un valor típico de 15,8 ohmios, ¿vale? Y lo que estamos es probando el componente, ¿vale? Esta medición la vamos a hacer en el componente, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tenemos esta resistencia y tenemos la alimentación bien, pues evidentemente lo único que queda es que la válvula esté defectuosa internamente, mecánicamente hablando, ¿vale? Aparte de la membranita interna que tiene, pues estará dañada, atascada, sucia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos nuestra válvula. Como ya os dije antes, está en el paso de rueda delantero derecho, ¿vale? Aquí podéis ver la manguera de admisión del turbo, ¿vale? Y esta es nuestra válvula con sus dos membranas de vacío. Aquí tenéis el conector eléctrico, ¿vale? Esta válvula se cambia muy fácil, lleva solamente aquí dos tuercas, una aquí y otra por debajo, dos tuercas de llave 10, ¿vale? Se cambia en un momentito, se cambia muy rápido, ¿vale? Aquí tengo otra foto donde quizás se vea un poquito mejor, ¿vale? Aquí tenéis la valvulita,
acuerdo? Y esta es la válvula ya, la vieja, ¿no? Esta es la válvula defectuosa. Aquí tenemos nuestro culpable. Ok, pues nada más, amigos. Esta es una avería un poquito sencilla, pero quería que vieseis la parte técnica, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues dale like y no olvidéis suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Estad pendiente que pronto subiré la otra avería de este coche, ¿vale? Que no teníamos un problema de que el vehículo no arrancaba, ¿vale? Y que era el causante de que no tuviésemos ningún código de avería en el PC, ¿de acuerdo? Pues nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.